yo trato de repetir y repasar siempre los conceptos, ya que son extremadamente importantes y hay que interiorizarlos. O sea, la repetición es como la forma de uno ir interiorizando las cosas. Por eso si ven que es la misma, lo mismo, el mismo cuento, es porque tratamos de que uno al final del curso tenga muy claro cuáles son los elementos que constituyen esta metodología, que es por un lado muy poderosa y por otro lado es lo suficientemente compleja como para que uno no la aprenda de una sola sentada. Muchas veces los conceptos que se trabajan en estadística o se presentan en las clases en estadística se dan a vuelo de pájaro y cuando usted los necesita no los recuerda o se da cuenta que los aprendió de la forma equivocada. Por eso el repaso y la revisión de lo mismo es tan importante. Entonces, me voy con la presentación. Me imagino que están escuchando. Ya alguien me dijo que sí escuchaban. Por favor, eh, aquí estamos ya en nuestra clase. La aproximación GSK, recuerden, esto es una metodología completa para analizar tablas de contingencia. No para analizarlas desde el punto de vista descriptivo, ¿cierto? Las tablas desde el punto de vista descriptivo se analizan vía cálculo de porcentajes, de gráficos, ¿cierto? Uno puede generar hipótesis a través de trabajos descriptivos. Los trabajos descriptivos son muy importantes, yo no me canso de repetirles eso. Muchas veces un jefe suyo o un investigador no está muy interesado en la parte inferencial ni en la parte de modelación, sino en la parte de unas buenas descripciones de una base de datos. Y las bases de datos son lo suficientemente complejas, por ejemplo, como la base de datos de las pruebas saber. Entonces, muchos de los análisis que se hacen eh, son descriptivos, ¿cierto? Cuando uno hace pruebas de hipótesis, miren lo que les ha pasado a ustedes, que esos valores P dan cero casi, o sea, uno rechaza casi cualquier hipótesis que uno plantee por un problema que tienen las pruebas de hipótesis en general, y es que cuando usted tiene tamaños muestrales excesivos o condiciones muy especiales, las pruebas pueden ser lo que llaman sobrepotentes, o sea, tener mucha más potencia de la deseada, y eh, cualquier diferencia, por pequeña que sea, la detecta. Entonces, en eso hay soluciones que de pronto las veamos aquí en el curso, que se consideran soluciones muy ad hoc, que son las hacer submuestreos, ¿cierto? Con los submuestreos uno a veces logra eh, aliviar ese problema de la sobrepotencia. Bueno, entonces, volviendo al método GSK, ya tenemos parte de la historia. Entonces recuerden que eso corresponde a tres. Hay un laboratorio químico que también se llama GSK, pero este método en estadística y en especial en datos categóricos hace referencia a Griswold, Starmer y Koch, que fueron tres personajes por allá de los años 60 que propusieron esta metodología imitando los modelos lineales. Yo les comenté cómo era la situación tanto de desarrollo estadístico hasta los años 50, ¿cierto? Donde los modelos lineales primaban y los que trabajaban con otras metodologías estadísticas, entonces lo que hacían era tratar de imitar el modelo lineal. Entonces una de las que primero se adaptó a eso fue el análisis de tablas de contingencia a través, por un lado, de modelos log lineales, imitando lo que es el diseño experimental, los modelos que trabajan en diseño experimental, que son también modelos lineales, o esta metodología GSK, que es mucho más completa y permite eh, conceptualizar distintos problemas y llevarlos a la parte de modelación estadística.
Entonces, las tres etapas son definición de la variable respuesta, de la variable dependiente, ¿cierto? Que es una parte muy compleja. En un problema de datos categóricos solamente podríamos tener una variable dependiente. Cuando tenemos variables explicativas podríamos definir un modelo, que hoy, si tenemos tiempo, vamos a ver la definición del modelo lineal, bueno, aproximado para estas respuestas que se definen aquí, y después viene la parte de estimación y validación del modelo, que es imitar lo que se hace en regresión. Bueno, ustedes lo hemos visto. Entonces nosotros, recordemos, tenemos en esta metodología este arreglo. No me canso de presentarle este arreglo porque muchas veces las tablas o los datos vienen en formas muy diferentes, y para uno poder aplicar esta metodología uno tiene que tener un arreglo de este estilo, ¿cierto? Tiene que tener un esquema de muestreo que se llama producto multinomial. Si uno tiene S estratos o S subpoblaciones o S poblaciones o S subestratos, hay gente que lo llama de muchas formas. Entonces, de cada estrato saca muestras independientes. Ahora, esos estratos se pueden definir de muchas formas. En algunos problemas, uno solo tiene un solo estrato y solamente está interesado en analizar una respuesta, una o varias respuestas a partir de un estrato. Uno puede tener estratos muy claramente definidos. Por ejemplo, un estrato puede estar definido por género y situación socioeconómica. Otro estrato puede estar definido por género y por ruralidad, si uno es rural o no es rural o urbano. Si uno, por ejemplo, en los colegios, un estrato pudiera ser urbano rural y privado público, etc. O también los estratos los podría uno definir, por ejemplo, como tiempos. Por ejemplo, a una población se le observa durante cada periodo de tiempo. Y entonces en cada periodo se saca una muestra independiente, ¿cierto? Entonces en esa muestra se clasifica en esas respuestas, como hacen con las opiniones políticas. Por ejemplo, las encuestas políticas sacan muestras independientes a través de distintos periodos de tiempo, o sea, cada mes o cada 2 meses o cada 15 días, depende, digamos, del interés que haya. Si nosotros estuviéramos en una situación como la que ocurre en muchos estudios, sobre todo de mercadeo, donde usted tiene una sola muestra y esa muestra le aplica la misma encuesta en distintos periodos de tiempo, ya no podría utilizar esta metodología directa, así como está en esta tabla, porque ya lo que tiene usted es un estudio que se conoce, un estudio de panel, ¿cierto? Se tiene un mismo grupo de sujetos a los que lo está midiendo a través del tiempo. Por ejemplo, cuando usted está haciendo estudios de mercadeo o ciertos estudios de canasta familiar o cosas de estas, usted puede tener un estudio de panel que tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Bueno, o por ejemplo los médicos con pacientes, los pacientes los miran en distintos periodos de tiempo a los mismos pacientes, porque son los que están enfermos, ¿cierto? Entonces ellos no pueden estar sacando muestras aleatorias distintas porque se les agotan los pacientes. Entonces nosotros asumimos que de cada estrato de estos somos capaces de sacar muestras aleatorias, ¿cierto? Independientes. Entonces esta es la representación de la muestra, o sea, la muestra está conformada de un producto de S muestras, cada muestra sacada del respectivo estrato. Recuerden que como nosotros estamos trabajando con conteos,
tenemos problemas serios cuando hay escasez de datos. Por ejemplo, si los totales en los estratos son muy bajos, los métodos fallan porque estos métodos que se desarrollan son asintóticos, ¿cierto? O desbalances fuertes al interior de la tabla también nos pueden llevar a generar problemas con las inferencias que se estén haciendo. Entonces, uno puede pensar en soluciones, unas soluciones realmente no resuelven de manera contundente los problemas que se presenten, o la mayoría. Y hay otras soluciones que pueden servir. Por ejemplo, yo puedo eliminar una columna de las respuestas, eliminar un tipo de gente. Que yo no tengo hinchas del pasto, entonces no voy a considerar el pasto entre los equipos favoritos. Eh, que yo tengo muy poquita gente con Pasto y Huila, entonces puedo juntar esas dos categorías, las dos respuestas en una sola, ¿cierto? Entonces ya el analista es el que toma decisiones, obviamente supervisadas por el que lo contrata, o sea, que no hace análisis estadístico simplemente por el placer de usted hacerlo, sino porque usted la necesidad de mostrarle los resultados a alguien, ¿cierto? Y todas las decisiones que usted toma son decisiones que se llaman consensuadas, las decisiones que son aprobadas por otras personas, normalmente son los jefes suyos o los que lo están supervisando en su trabajo o los que lo contrataron a usted para que hiciera el trabajo. Entonces este es el esquema de muestreo de la tabla, un esquema de muestreo que conoce como producto multinomial. El caso más simple es cuando yo solamente tengo dos categorías en la respuesta, ¿cierto? Tengo la categoría 1 y la categoría 2, que ya el esquema de muestreo pues toma el nombre de producto binomial, ¿sí? O producto Bernoulli también lo llaman algunos. Entonces, este esquema de muestreo es eh, el que se maneja en esta metodología GSK. Entonces, mire que por aquí no aparece distribución hipergeométrica, por aquí no aparecen otras distribuciones de conteo, que alguien pudiera decir, no, es que ¿por qué no trabaja? No, este es el esquema de muestreo de esta metodología. Entonces recuerden que la metodología empieza definiendo un supervector donde nosotros cogemos todas las probabilidades de la tabla modelo y las ponemos en un solo vector, ¿cierto? Esta se nos convierte en un vector columna y debajo de esta pegamos esta segunda fila hasta que pegamos la última fila, que a veces llamamos eso como para visualizar mejor el vector chorizo. A algunos no les gusta ese nombre, pero es más o menos lo que representa. Hasta aquí viene un pedacito, hasta aquí viene otro pedacito y dependiendo del número de estratos vamos a tener ese número de pedazos. Entonces, con este supervector nosotros vamos a proceder a estimarlo vía máxima verosimilitud, ¿cierto? Que coincide con el método de los momentos en esta situación. Entonces, pi gorro se distribuye asintóticamente normal con vector de medias pi y matriz de varianzas y covarianzas en bloque. Entonces, miren que en estos procesos de estimación hay problemas que uno no menciona, pero que siempre están presentes y que uno siempre tiene que estar atento. ¿Qué pasa cuando yo tengo ceros muestrales? Entonces lo que hacemos nosotros en los programas que hemos hecho es corregirlos a punto 5, o sea, le sumamos un punto 5 a la celda que tengamos un cero muestral, ¿cierto? Los ceros estructurales no los manejamos con esta metodología. Se pueden adaptar, pero no los vamos a manejar. Entonces los errores muestrales los corregimos adicionando un factor. Hay gente que ha propuesto otros factores de corrección en lugar de 0.5, 1 sobre el tamaño muestral del estrato, por ejemplo, cosas de ese estilo. Pero esos son temas que en general no tienen una
incidencia fuerte en los resultados finales. Uno a veces se mata mucho buscando una constante y cuando mira uno los resultados, la persona que trabajó sin buscar esa constante y le sumó un punto 5, obtuvo prácticamente los mismos resultados. Entonces yo me maté haciendo esto y no obtengo un resultado significativamente superior. Entonces recuerden, esta matriz sigma es una matriz diagonal en bloque. ¿Cuántos bloques hay? Hay S bloques donde cada bloque representa la matriz de varianzas y covarianzas del pi estimado en el estrato correspondiente. Las respuestas, entonces hemos visto aquí que las típicas son la lineal y la logarítmica, pero eso depende mucho de los problemas que uno esté trabajando. Uno puede tener respuestas muy complejas, como una ilustración que les voy a presentar aquí. La ilustración no es lo estándar en los modelos, en esta metodología GSK, pero simplemente la presento para que ustedes vean lo complejo que puede ser una respuesta utilizando esta metodología. Actualmente las respuestas salen de las preguntas que hagan los investigadores o los dueños de la base de datos dentro de lo que estén trabajando, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, ver si el rendimiento académico en Medellín es igual que en los colegios públicos y privados, considerando el nivel de riqueza en los eh, colegios, ¿cierto? Entonces yo ya tengo más o menos claro cuál es la respuesta que quiero manejar. Pero hay otras situaciones en las que uno se sorprende que esta metodología sirva para eso. Entonces, lo vamos a ver enseguida, pues después de presentar otra vez un resumen de lo que habíamos visto la clase anterior, entonces nos metemos con esa respuesta rara. Entonces, las respuestas lineales, uno usualmente comienza definiendo una matriz A que tiene unos coeficientes que son conocidos. O sea, todas estas matrices que definen relaciones entre probabilidades o funciones de probabilidades son conocidas, dadas por los investigadores. Entonces, estas matrices pueden llegar a ser matrices excesivamente grandes. Y los resultados asintóticos, ya tenemos esa metodología, por eso le gastamos una clase completa a esos resultados asintóticos, porque estos son nuestro soporte para todo esto que estamos nosotros viendo. Entonces nosotros vemos que A por pi gorro es una transformación lineal de un vector asintóticamente normal, y por lo tanto entonces ese A por pi gorro seguirá siendo asintóticamente normal. Entonces esa palabra asintótica es una palabra muy delicada en estadística matemática, pero nosotros la vamos aquí a asumir. Bueno, entonces F gorro o F, en muchos casos le ponemos simplemente F, A por pi gorro, es asintóticamente normal. Y miren cómo van saliendo las medias de los vectores o de las matrices de varianzas y covarianzas. Entonces, cuando el problema de interés es tener una respuesta lineal, ¿cierto? Entonces, la respuesta se construye simplemente definiendo la matriz A y multiplicando la matriz A por el vector chorizo estimado, ¿cierto? Y ya tenemos el resultado y ya podemos ver todo el trabajo inferencial. Cuando la respuesta de interés es logarítmica, aquí entonces recuerden que vimos una tablita chiquita que les dije que esa tablita la vamos a estar utilizando mucho. Esto ya es una expansión de esa tablita, ¿cierto? Entonces, esa respuesta logarítmica es simplemente, mire, f log tiene esa estructura, es el logaritmo de A por pi gorro multiplicado por una matriz K, y esa matriz K es de interés o la define el investigador, que es lo que quiere hacer, ¿cierto? Y la matriz de varianzas y covarianzas entonces tiene en cuenta el diferencial de la transformación, ¿cierto? Y
Esta es la matriz de varianza y covarianza. Mire que es un poquito compleja, pero eh, es muy fácil de manejar después de que uno tiene definidas sus matrices A y su matriz K. Bueno, otra respuesta que puede ser de interés es la exponencial logarítmica. Entonces, exponenciamos esa respuesta logarítmica y la multiplicamos por una matriz Q. A esa matriz Q, recuerden, todas estas matrices son definidas por el problema que se esté trabajando. O sea, muchas veces no es eh, fácil decirle a alguien, no, es que la matriz Q todavía no la conocemos, es una matriz de carácter general. Y viene una respuesta que se llama logarítmica logarítmica, que es simplemente coger la respuesta anterior, sacarle el logaritmo y multiplicarla por otra matriz predefinida L. Y entonces así cada vez vamos volviendo más complejo el caso de la construcción de una respuesta. Que eso cuando aparece, hay problemas en los cuales aparece. Y entonces ya podemos exponenciar ese logaritmo y entonces multiplicarlo por una matriz J. Entonces miren que esto es un jueguito que se va volviendo como muy extraño, donde la complejidad cada vez va aumentando más y más. En la mayoría de los problemas, como les dije, en los análisis típicos solamente requieren respuestas tipo lineal o respuestas logarítmicas. Pero hay situaciones como la que vamos a ver a continuación que requieren un trabajo de estos ya más elaborado. Entonces vamos a ilustrar con el Q de Joule. Recuerden que, bueno, Joule fue un personaje muy importante a comienzos del siglo XX. Él tiene un libro de estadística básico muy famoso, que después lo mejoró mucho otro señor que es muy famoso de apellido Kendall, y entonces aparece el libro de estadística de Yuri Kendall. No sé si ustedes lo han llegado a ver por ahí en algún lado, pero este señor tiene un aporte fundamental en procesos estocásticos. Recuerden de Yuri Walker en series de tiempo, eh, en tablas de contingencia. Este señor trabajó con Pearson, Carl Pearson, y además él propuso esta medida de asociación que ha resistido el paso del tiempo y que tiene propiedades estadísticas deseables. Entonces, el estadístico que él propuso es este, ¿cierto? Es para tablas 2x2. Entonces, mire la diferencia. Entonces, aquí tenemos el producto de la diagonal principal de la tabla 2x2 menos el producto de la diagonal secundaria sobre la suma de esas dos cantidades, una especie de estandarización, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que esta representación simplemente tendríamos, es la representación muestral del Q poblacional, El esquema de muestreo que se pone para esta tabla 2x2 es un esquema de muestreo multinomial, ¿cierto? Porque estoy midiendo asociación entre de las dos variables que me conforman la tabla. Entonces tengo eh, un parámetro poblacional que es este Q y tengo el estimado que le ponemos aquí el Q gorro. En la mayoría de textos el Q aparece sin el gorro, ¿cierto? Porque trabajan simplemente con la N. En los libros de psicometría, en los libros de sociometría, este, esta medida de asociación aparece simplemente como Q. Pero nosotros sabemos que como estos son muestras y que uno de muestra en muestra obteniendo valores diferentes de Q, esto viene de un modelo poblacional, de un parámetro poblacional claro. ¿Sí? Ahora, la claridad en la interpretación no es tan
excesivamente obvia. Hay mucha gente que trata de darle como interpretación a esto, entonces lo hacen a través de los ORs y entonces mmm, dicen, no dicen, entonces aquí nos, nos dan interpretaciones que a veces no son extremadamente claras. Lo que nosotros queremos, entonces, lo que hace esto realmente es coger diagonal principal y restarle diagonal secundaria. Si la diagonal principal domina, si la diagonal principal domina, o sea, casi todos los elementos están sobre la diagonal principal, o las probabilidades están sobre la diagonal principal, uno habla de una asociación positiva. Si la mayoría de elementos está sobre la diagonal secundaria, perdón, entonces uno habla de una asociación negativa, ¿cierto? Y si se distribuyen más o menos en parejo, diagonal principal igual diagonal secundaria, entonces uno habla de que las variables no están asociadas. Pues mire que es muy simple la interpretación, porque uno no considera los tamaños de las probabilidades que están al interior de la tabla. Entonces mire que es un indicador que es, aparentemente tiene una interpretación clara, pero cuando uno se mete en el detalle, de pronto no es tan claro. Pero este es muy popular y entonces uno respeta eso. Digamos, si usted habla con un psicólogo o con un sociólogo y él le dice, no, es que yo quiero que usted me calcule el Q de Joule. Ah, listo, yo lo calculo y usted lo interpreta como usted cree, ¿cierto? Ellos realmente van a textos de psicometría o sociometría y ellos miran las interpretaciones que los autores de esos textos le dan y usualmente copian la interpretación más o menos adaptada al problema que ellos estén trabajando. Bueno, pero nosotros vamos a ver la distribución eh, asintótica de este Q, ¿cierto? Cómo se distribuye asintóticamente Q. Esperamos que se distribuya normal, ¿cierto? Y nosotros podemos desarrollarlo en la metodología GSK, entonces tenemos de alguna manera garantizado de que se distribuye asintóticamente normal. Tenemos la tabla 2×2, tenemos estas frecuencias que asumimos que son lo suficientemente grandes para que el método asintótico no nos caiga al piso. Entonces empezamos con esta construcción, sacamos el logaritmo de pi, ¿cierto? Miren, cuando nosotros tenemos productos de probabilidades, productos y cocientes de probabilidades, nosotros tenemos que pensar en logaritmos, ¿sí? Miren que aquí tenemos pi1,1 por pi2,2. Entonces, ¿cómo linealiza uno productos? Ya lo hemos dicho varias veces, con el logaritmo, ¿cierto? El logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de a sobre b es el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Entonces, esa es una forma de linealizar. Como tenemos aquí productos, vamos a ver cómo empezamos a manipular esas matrices para llegar a resolver este problema. Entonces, este problema aparentemente muy sencillo es muy complejo en GSK. Entonces, F, vamos a ver esta expresión K por log, pues tenemos K 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces tenemos el vector logaritmo, ¿cierto? El logaritmo de pi. Y esto que tenemos aquí, mire, va a coger esta primera fila, coge el primer elemento del vector log de pi y lo suma al último elemento del log de pi, ¿cierto? Entonces me da log de pi 1,1 más log de pi 2,2. Y esta segunda fila me coge los dos elementos centrales, log de pi 1,2 más log de pi 2,1. Y recuerden, la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto. Entonces eso es igual al logaritmo de pi 1,1 por pi 2,2. Y el logaritmo de pi 1,2 por logaritmo de pi 2,1. Entonces miren que en la formulita ya estamos como construyendo estos pedacitos, ¿cierto? Estos pedacitos de la fórmula pi 1,1, pi 1,2
Aquí también volvemos a tener pi1, 2, pi1, 1, pi2, 2, pi1, 2, pi2, 1. Entonces esos pedacitos ya los acabamos de construir. Ahora, entonces vamos a coger, ¿cierto? Vamos a exponenciar esto y lo vamos a multiplicar. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Vamos a exponenciar este logaritmo. Al exponenciar este vector de logaritmo es que exponenciamos cada componente por componente, ¿cierto? El exponente del logaritmo nos da el elemento que esté dentro del logaritmo. Entonces nos queda pi1, 1 por pi2, 2, pi1, 2 por pi2, 1. Sí se dan cuenta en este pedazo. Ahora, esta matriz Q, vamos a ver qué hace esta matriz Q. 1, 0. Entonces toma el primer valor que es pi1, 1 por pi2, 2. Mire lo que aquí está. Tenemos la segunda fila, 0, 1. Entonces toma la segunda parte de esto, pi1, 2 por pi2, 1. Y la última parte es 1, 1. Entonces coge este primer componente y se lo suma al segundo componente. Entonces tenemos pi1, 1, pi2, 2 más pi1, 2, pi2, 1. Entonces el resultado aquí es la respuesta exponencial, así se llama, es un vector con tres elementos. Entonces mire que estamos así, elaborando pedacito a pedacito los elementos, y ya tenemos este elemento de acá, tenemos este elemento de acá, y tenemos esta suma de este denominador, ¿cierto? Tenemos estos tres componentes ya en esta respuesta. ¿Sí lo ven? Los tres elementos que están en la fórmula. Entonces ahora vamos a sacar logaritmos porque nosotros tenemos unos cocientes. Mire que tenemos aquí esto, ¿cierto? Dividido por esto. Entonces cuando tenemos cocientes o tenemos productos, tenemos que trabajar con logaritmos para linealizarlos. Entonces, pero mire que ya esos cocientes son más complejos de lo que teníamos inicialmente. Entonces, sacamos el logaritmo y nos queda entonces definir lo que nosotros queremos encontrar. Uy, aquí me quedó 1 menos 1. Aquí me tengo un logaritmo de aquí tengo, creo que de pronto me comí un pedazo, esperen a ver. El logaritmo de esta expresión, logaritmo de f, entonces tengo logaritmo de pi1, 1, pi1 ta, aquí tengo esta respuesta que me quedó fallando. No, ya tengo, entonces tengo estos vectores en términos de logaritmos expresados así. Bueno, entonces ahora construyo el cociente ese de interés, ¿cierto? Entonces miren aquí cómo yo, me estoy devolviendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me fui para otra parte. Es que con razón estaba yo perdido, estaba en otro slide completamente distinto. Entonces aquí, con estos logaritmos, miren que voy a construir bueno, este es el 19, me devuelvo otra vez aquí a la fórmula original. Tengo este pedacito y tengo este otro pedacito, ¿cierto? Entonces voy a construir el logaritmo de este pedacito, pues el logaritmo de este pedacito. Vamos a ver. Mírenlo, aquí está construido. Entonces ya tengo los dos logaritmos que son cocientes, ¿cierto?
se trabajan a través del logaritmo. ¿Y cuál sería el paso que sigue? Exponenciarlos. Y después de exponenciarlos, calcular la diferencia. Y después de calcular la diferencia, volverlos, ya está el estadístico Q. Entonces ya aquí exponencio, ¿cierto? Y hago la transformación, que es la diferencia, y ya obtengo, miren, este f(x) corresponde al estadístico Q. Entonces aquí voy definiendo mis matrices, y esas matrices son las operaciones que yo estoy realizando con esos vectores, transformaciones que estoy aplicando sobre las probabilidades. Entonces, cuando yo reemplazo los pis por los pis gorros, entonces tengo el estimador, ¿cierto? Y entonces, como no se han hecho sino transformaciones y recurrimos ya a todo el trabajo asintótico, entonces el estimador es asintóticamente normal con vector de medida Q, y la matriz no, en este caso un escalar, la varianza está dada por esta expresión. Entonces yo tengo que coger cada una de estas matrices, reemplazarla aquí y hacer toda la multiplicación. Entonces esa es la matriz, el vector, perdón, vector de varianzas, de varianza de, pues la varianza de Q gorro. Entonces miren cómo esta metodología nos permitió encontrar la distribución asintótica, pero hay que construirla con mucho cuidado, pedacito a pedacito. Este mismo estimador de Q gorro tiene varias varianzas en la literatura, ¿cierto? Que han sido aproximaciones a métodos también desarrollados asintóticamente. Pero hay una metodología que es mucho más poderosa, pues que es más simple, que es el Bootstrap. Entonces uno a veces con Bootstrap encuentra distribuciones muestrales que son más fáciles de encontrar que la que nosotros acabamos de ver aquí. Pero bueno, esta es una ilustración de lo poderoso que es esta metodología para hallar distribuciones asintóticas. Entonces ya nosotros prácticamente, si tenemos la capacidad de ser muy organizados y, y no desesperarnos, porque esto nos puede requerir bastante tiempo, ya nosotros podemos perfectamente en muchos problemas de categoría encontrar distribuciones asintóticas que a muchos investigadores les ha costado un ojo. Lo que quiero decir es que se han gastado, por ejemplo, tesis casi doctorales para encontrar distribuciones asintóticas de coeficientes de interés en datos categóricos, porque el tema no es fácil. Entonces esto aquí que estamos viendo es un tema, un resultado de un tema difícil. Entonces tenemos todas las matrices, miren cada uno de los pasos, las matrices que se necesitan, y ya simplemente lo que nosotros necesitamos es hallar los diferenciales. Los diferenciales, recuerden que en las matrices de varianzas y covarianzas van invertidos. El de lineal, el de log, el de x, el de log, ¿cierto? Entonces, ya con esto nosotros somos capaces de resolver este problema que no es para nada fácil. Bueno, entonces viene el punto 2, modelación. Entonces la parte de modelación implica que nosotros la respuesta de interés, probablemente los vectores, ya la respuesta está conformada por, eh, sale a partir de los estratos que se tienen definidos, y nosotros queremos explicarla considerando algunas variables que nosotros vamos a llamar variables explicativas, o también las vamos a llamar covariables dependiendo de la relación que exista dentro del modelo con esas variables que llamamos covariables. Los médicos, por ejemplo, utilizan mucho el término covariable porque, por ejemplo, un paciente le van a aplicar un tratamiento. Por ejemplo, le van a dar una droga A o una droga B.
Ellos quieren ver el efecto que tiene esa droga sobre cierto problema que tiene el paciente. Pero ellos tienen que considerar variables asociadas al paciente. Entonces esas variables también las llaman covariables. Por ejemplo, la edad, el género, la raza, que pueden de pronto eh, tener efectos adicionales sobre la respuesta. Entonces, eh, esa palabra covariable se ha ido extendiendo al uso del modelo lineal y hay muchos investigadores que la utilizan libremente sin pensar qué significa. Pero para nosotros variables independientes o variables explicativas. Entonces pensemos que nosotros estamos interesados en analizar el resultado si una persona está en los percentiles superiores, está pues como un buen resultado en, en la prueba saber o está en los percentiles inferiores. Uno puede decir, la persona si está en, de la mitad para abajo está en los inferiores y si está en la mitad para arriba está en los superiores. Entonces, ¿será que el resultado depende del nivel de riqueza del colegio? Entonces miren que ahí yo estoy considerando nivel de riqueza del colegio como una variable explicativa del resultado en la prueba saber, ¿cierto? Y yo quisiera ver si a medida que el colegio es más rico, los estudiantes o la proporción de estudiantes que sacan mejores resultados en las pruebas saber aumenta y se aumenta linealmente. No sé si sea claro. O por ejemplo, si yo considero la variable adicional vivir en zona rural o urbana. Entonces usted puede estar en un colegio rico y usted vivir en la zona rural. Entonces, ¿será que vivir en la zona rural le aumenta o le baja la probabilidad de estar en la parte superior de los resultados de la prueba saber? ¿Será que tener acceso a Internet le aumenta la probabilidad o le disminuye la probabilidad de estar en la parte superior de las pruebas saber? Etcétera, etcétera. O sea, hay muchas preguntas que uno las puede hacer y tratar de resolver vía este modelo lineal, ¿cierto? Entonces, el objeto aquí se vuelve estimar el beta. El beta va a estar asociado con las variables explicativas y nos va a decir cuál es el impacto que tiene cada variable explicativa en ese modelo, y ese modelo está representado ahí en una ecuación de una línea muy chiquitica, pero es un modelo muy potente, el modelo más importante que hay en estadística. Pero nosotros lo estamos extendiendo a tablas de contingencia. Entonces, en estadística tradicional, esa F la representa uno con una Y, que es una única variable. Aquí, la F va a ser una función de una tabla, y esa función puede ser muy compleja o puede ser relativamente simple, ¿sí? Entonces, la X va a contener la información que tengamos sobre las variables eh, explicativas de interés, por ejemplo, estrato o nivel de riqueza del colegio, o ruralidad, o tener ciertas cuestiones, por ejemplo, tener carro o no tener carro en el hogar, incrementa o decrementa la probabilidad de estar en la parte superior de los resultados de las pruebas saber, etc. Entonces, este modelo actualmente se construye a partir de unas preguntas que sean muy claras y exige que ustedes sean capaces de representar esas preguntas en forma así, en forma de ecuación, ¿cierto? Entonces X, que está compuesto de las
variables explicativas. O sea, esas variables explicativas son las variables que nosotros queremos ver cómo afectan esa respuesta que nosotros tenemos aquí definida. Entonces, la importancia de esas variables explicativas en el cambio en la respuesta va a estar medido por ese vector beta, que es un vector de parámetros. Nosotros vamos a estimar, aquí no hacemos el desarrollo analítico, que es relativamente simple porque se hace mínimos cuadrados, aunque uno lo puede hacer por máxima verosimilitud, llega a los mismos resultados. Y el beta gorro es esta fórmula que tenemos aquí. Entonces mire que aquí nos saltamos unos pasos. Los que han visto de pronto análisis de regresión ven el desarrollo de esta ecuación. Nosotros, esto se llama mismos cuadrados generalizados. No los, eh, no los vemos aquí, pero es relativamente fácil hacer la demostración. Entonces, esta matriz sigma que está aquí es la matriz de varianzas y covarianzas de la respuesta que estemos nosotros considerando. ¿Sí? Esta sigma que está aquí es la matriz de varianzas y covarianzas de esa F que nosotros estemos considerando. Entonces esto tiene una expresión que depende de el nivel de complejidad de la F que estamos analizando. Y la X es simplemente la matriz de diseño que se está trabajando. Entonces miren aquí una cosa muy simpática. Al final de la ecuación nos aparece la F. No le puse F estrella, pero realmente debe ser F gorro. Esa F ya sabemos que es asintóticamente normal con vector de medias F y matriz de varianza y covarianza sigma de F gorro. Todo esto que está aquí es fijo, es fijo. Todo esto que está aquí es fijo. Entonces, nosotros tenemos una variable que es asintóticamente normal, la F gorro, y la estamos multiplicando por esta matriz, llamemos esta matriz B o cualquier, pongamos otro nombre, B o H o cualquier nombre que usted quiera poner. Y entonces es una transformación lineal de esta F. Ese beta gorro es una transformación lineal entonces ya sabemos que transformaciones lineales de variables normales sigue siendo normal. Entonces beta gorro se distribuye asintóticamente normal con vector de medias beta y matriz de varianzas y covarianzas dada por esta cantidad. La demostración de eso es simple y directa, pero no la hacemos aquí. Entonces ya tenemos un modelo para ajustar. Entonces aquí tenemos un caso sobre una ilustración sobre hemorroides. Esto salió en la revista Biometrics, ¿cierto? En el 94. No sé ustedes si saben qué son las hemorroides o no. Las hemorroides son inflamaciones en las venas que están en el recto. ¿Sí? Entonces cuando una persona empieza a sentir rasquiñita en el ano o en el recto, lo primero que sospecha el médico es que usted esté sufriendo de hemorroides, de inflamación de las venas. Entonces, eso se vuelve complicado si usted no es cuidadoso con eso. Eso puede sufrir por muchas situaciones. La primera es hereditaria, si en su casa usted tiene que sus papás han sufrido de hemorroides, lo más seguro es que usted también va a sufrir de hemorroides. Otra es el estrés, también lo asocian con la, la aparición de hemorroides en algunos casos.
Otra es que malos hábitos, por ejemplo, en la alimentación. Personas que comen con muy poca fibra pueden generar estos problemas. Entonces hay muchas situaciones, pues muchas causas posibles para esta bendita enfermedad que es muy molesta. Si usted deja avanzar mucho su hemorroides, esas venas se pueden reventar y usted empezará a tener sangrado. Entonces, por eso es importante que la persona esté pendiente de sus defecaciones cuando va al baño, que de pronto no esté presentando pintas de sangre. Si usted ve sangre roja, viva, pues es porque usted tiene un sangrado, y usualmente el sangrado está en la parte rectal, ¿cierto? Mm, si usted, digamos, tiene unas heces que son muy oscuras, negras, y usted no ha comido morcilla, ni ha comido hígado, ni ha comido vísceras dominadas por sangre, por ejemplo, pajarilla o cosas de esas, eso también puede ser reflejo de un síntoma como que usted tenga una úlcera, por ejemplo, o un problema más grave es que puede tener un cáncer que se esté desarrollando en alguna parte de su sistema digestivo. ¿Cierto? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando va al baño, siempre estar mirando y pendiente de cambios a nivel de colores en la materia fecal. Entonces, si usted ve pintas de sangre cuando va al baño, hemorroides. Y si le rasca el ano, lo más seguro es que sean hemorroides. Entonces usted va a un médico y el médico le manda supositorios o le manda alguna pomada para ayudar a aliviar ese problema. Entonces el problema cuando una vez le aparece a usted es recurrente, o sea, volver a estarle apareciendo si usted no se cuida lo suficientemente bien. Entonces, la tabla que ahorita presentamos hace referencia a un estudio, ¿cierto?, de Kinugasa, un japonés, y están referenciados por otro japonés, Yanagawa, en esa revista Biometrics, sobre el efecto clínico de un supositorio Mediproc, ¿cierto? Y un supositorio que contiene una droga tradicional, tribenizoide, ¿cierto? Entonces, N para la nueva droga, T para la droga antigua. Eh, si usted, por ejemplo, no se cura o se descuida con el hemorroides, puede terminar hasta en un problema cancerígeno, o sea, puede ser un detonante para un cáncer en el recto, pues que son ya situaciones muy molestas. Y si usted lo deja avanzar mucho y el médico decide que este es un caso grave, usualmente lo someten a una cirugía de hemorroides. Esas cirugías son extremadamente penosas y son incapacitantes. O sea, usted tiene que estar eh, 15 días, un mes, en situación de dietas líquidas, etcétera, etcétera. Entonces les presento esto, cada que lo presento comento esto porque mi, uno de mis profesores fue operado de hemorroides y a mí me dieron hemorroides por el estrés que estaba sufriendo y me dijo, ojo, que si a usted lo llegan a hacer cirugía, la cirugía es extremadamente compleja porque a él le habían hecho la misma cirugía. Entonces, estoy hablando por, por experiencia propia y experiencia de personas muy cercanas que han sufrido esta enfermedad. Y esta enfermedad no es de gente vieja, o sea, esta enfermedad tiende a aparecer a finales de la década de los 20 en las personas y eh, porque son ya personas que están enfrentadas, digamos, a la vida laboral, a una vida económica exigente. Entonces, cuando usted empieza a tener responsabilidades económicas, empieza a sufrir estrés y eso tiene muchas manifestaciones corporales, no solamente la hemorroides, pueden ser otro tipo de representaciones. A veces, hasta la caspa muchas veces
es una manifestación de estrés. Bueno, entonces, aquí en la tabla presentan la historia de la enfermedad en los pacientes, ¿cierto? ¿Cuántos pacientes no han tenido casos de hemorroides en su vida? ¿Cuántos pacientes han tenido varios casos y cuántos pacientes han sufrido una condición crónica? Y entonces a un paciente le aplican una de las dos drogas, ¿cierto? La nueva o el tratamiento tradicional, la N, que es la nueva con este compuesto, Mediprop, o la tradicional, que es con el tratamiento con esa otra droga, tiberenoisoide. Entonces a un paciente le dan una sola droga, o sea, no le dan una mezcla de dos, ni lo ponen ni le hacen eh, una cosa que llama crossover, que pues le dan una un tiempo y le dan la otra, no, le dan una sola droga, ¿cierto? Aquí tenemos variables que pueden ser confusores, nosotros no tenemos información de la edad de los pacientes, ¿cierto? Eh, un médico, por ejemplo, pudiera decirle a las personas mayores, vea, le voy a dar el tratamiento tradicional, no le voy a dar la droga nueva. Entonces, esa variable edad del paciente no la tenemos, tampoco tenemos la variable género, ¿cierto? Los casos de hemorroides en mujeres puede ser distinto al caso de hemorroides en los hombres. Entonces, eh, no tenemos tampoco orientación sexual, por ejemplo, aquí, digamos, en homosexuales que tengan prácticas de sexo anal, pudiera tener algún cambio o un efecto distinto a cualquiera de las dos drogas. Entonces miren que hay un poco de variables que no aparecen en las bases de datos y que uno, al menos en los reportes, debe referenciarlas, o sea, decir, vean, no tenemos esta variable que pudiera de pronto tener esto. O usted habla con un médico y el médico dice, sí, esa variable es importante. No, en la literatura esa variable no es importante, entonces uno en el reporte pone, no se consideró tal variable o no apareció en la base de datos tal variable y esa variable pudiera llegar a ser importante o a estar tapando los efectos de esta droga o generando confusión en los resultados. O sea, todas esas cosas que uno a veces piensa pero no las dice, pueden llegar a ser muy importantes, sobre todo para mejorar diseños posteriores. O sea, muchas veces de los errores, diseños experimentales equivocados, se pueden aprender cosas para cuando la gente vuelva y repita o haga algo parecido, considere lo malo que se hizo en otro experimento para no repetir. Como esta es una ilustración de una metodología, pues aquí no nos importa mucho, vamos a asumir que los sujetos tienen todas las mismas condiciones, o sea, que son sujetos, por ejemplo, que cada uno tiene 30 años o que está en 40 años, que no tiene efecto de género, que no hay otras condiciones que puedan afectar el resultado de una droga o de la otra. Entonces aquí ya empezamos nosotros con nuestro trabajo estadístico. Entonces, estas muestras que son grandes o son chiquitas. Mire, aquí nosotros tenemos esta variable, ¿cómo la vamos a considerar? ¿Explicativa o respuesta? Explicativa o respuesta. Esta variable es droga, explicativa o respuesta. Entonces, esta variable de droga, uno dice, esta variable es explicativa, ¿cierto? Es el tratamiento que se le va a mandar al individuo. Esta historia de la enfermedad es una especie de covariable, o sea, es una variable explicativa que trae cada sujeto, ¿cierto? Un sujeto viene y trae su historia clínica, y yo toda la vida he sufrido de hemorroides, o yo en el pasado tuve algunos casos de hemorroides, pero se me curaron.
o yo nunca había tenido hemorroides y ahora empecé a aparecer con hemorroides. Bueno, entonces estas dos variables vendrían a estar en la matriz X, ¿cierto? Y aquí tenemos una variable respuesta que tiene dos categorías, efectiva o no efectiva. Miren una cosa, que es que nosotros tenemos una especie de balance en casi todas las filas, ¿cierto? Tenemos la mitad de los pacientes aquí fue efectiva y casi la mitad no fue efectiva, aquí casi la mitad efectiva, la mitad, aquí un poquito más, pero tenemos bastantes sujetos que fue efectiva, aquí tenemos 20 que no fue efectiva, 27 efectiva, 18, entonces no son datos extremadamente desbalanceados. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido aquí 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tenemos un desbalance fuerte que nos puede generar dificultades con la parte inferencial, con los métodos asintóticos, por los desbalances fuertes. Aquí el desbalance más fuerte se presenta en esta última línea, pero tampoco es excesivamente fuerte. ¿Sí? Los tamaños muestrales son de medianos a pequeños, o sea, no son, para cada estrato tenemos alrededor de 30, 40, 50 sujetos, ¿cierto? Que para tablas de contingencia pueden ser normales, pero uno siempre tiene que estar pensando en eso, que tanto me afectará mi tamaño muestral, mi resultado. El problema hubiera sido, digamos, que aquí yo tuviera 40 sujetos y que de los 40 tuviera solamente un éxito, un fracaso o 0 fracasos. Ahí sería un desbalance fuerte. Entonces nosotros tenemos la matriz, ¿cierto? Miren, la matriz aquí N corresponde a estos datos, ¿cierto? Pues los entro de esta forma. Tengo dos columnas y tengo 6 subpoblaciones. Tengo mi matriz A. Mi matriz A va a estar, aquí la pongo como un vectorcito porque el programa me permite, ese programa vamos a estar analizándolo con mucho detalle. A partir de hoy vamos a empezar a mirar el código y vamos, para muchas veces estas matrices A, dependiendo de lo que yo quiera hacer, por ejemplo, yo estoy interesado en la probabilidad de que la droga sea efectiva. Entonces, esta y estas son mis probabilidades de interés. Entonces voy a escoger estas probabilidades. ¿Sí? Entonces, mire, 1, 0, aquí 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces la matriz A va a tener una estructura que la puedo aprovechar con el producto Kronecker para construirla rápidamente. Entonces solamente necesito este vectorcito que me multiplique a una matriz identidad con 8 elementos. Entonces este vectorcito multiplica cada entrada de la matriz identidad, que eso lo hago con el producto Kronecker. No sé si ustedes quedaron inquietos con ese producto y si van a la literatura encuentran que es el producto Kronecker, que hay libros de álgebra lineal con producto Kronecker no más. Bueno, la matriz de diseño. Entonces, esta matriz de diseño va a tener esta estructura. Una columna de unos que va a ser referencia al efecto promedio de todo, a un efecto medio de todo. ¿Cuál es el porcentaje promedio de personas que se curan? ¿Cierto? Más o menos, pues, o no necesariamente eso, pero es un efecto medio muy, como un parámetro de ajuste, realmente, es un parámetro de ajuste. Se puede tomar valores negativos, puede tomar el beta, asociado con esto. Y aquí vienen estas dos columnas que están separaditas, está haciendo referencia a la covariable, la condición del paciente. Entonces, esta primera columna de este bloquecito
hace referencia a los pacientes que no tuvieron historia, ningún antecedente de hemorroides. Entonces, 1-1, hay dos filas correspondientes a pacientes que no tuvieron historia previa de hemorroides. Hay dos filas en los cuales nosotros tenemos algunos casos de hemorroides anteriormente. Y miren que nosotros tenemos tres categorías aquí, ¿cierto? ¿Cuántas variables dicótomas necesitamos nosotros o cuántas variables Dummy necesitamos nosotros construir para representar estas tres categorías? Necesitamos dos. Esta toma el valor de 1 si no tuvo ninguna o 0, ¿cierto? Entonces, si tomo la variable asociada con esta categoría, toma el valor de 1 es porque no tuvo ninguna enfermedad, ninguna manifestación de hemorroides en el pasado. Si toma el valor de 0 es porque no se cumple esta condición. Entonces, si no se cumple esta condición es porque se cumple o esta o esta. Si esta toma el valor de 0, entonces venimos aquí, pues vamos a crear una variable dicótoma para esto, una variable que se llama dummy también. Entonces, si esta variable toma el valor de 1, es porque en el pasado esta persona tuvo algunas manifestaciones de hemorroides. ¿Sí? Entonces, si toma el valor de 0 y esta variable toma el valor de 0, es porque la persona está en esta categoría. Solamente necesito dos variables dummy cuando tengo tres categorías. Si tuviera 4 categorías aquí, necesitaría 3 variables dummy. Si tuviera 5, necesitaría 4 variables dummy. Si tuviera solamente 2 categorías, necesitaría una sola variable dummy. Entonces, el número de variables dummy para esta variable va a depender del número de categorías que tenga ella. Pues por eso aquí nos aparecen dos columnas asociadas con las dos variables dummy. Esas dos variables dummy están mostrando la pertenencia de un sujeto a una de las tres categorías. Y la última hace referencia al tratamiento. Tenemos dos tratamientos. Entonces, si le aplicamos, aquí, si le aplicamos el tratamiento tradicional, ponemos 1. Y si no le aplicamos el tratamiento tradicional, sino que le aplicamos el tratamiento nuevo, le ponemos 0. Y ya este es un problema de diseño, ¿cierto? Es una cosa que se conoce como efecto de interacción. Muchas veces una droga, cuando tenemos una historia clínica, por ejemplo, de un paciente grave, puede tener un efecto mayor que en un paciente que tiene un problema leve de la enfermedad. Entonces, los efectos de interacción se consiguen al multiplicar tratamiento por condición. Como la condición del paciente viene en dos columnas, entonces tenemos que multiplicar esto dos veces, ¿cierto? Esta por la primera columna, esta por la segunda columna. Y este efecto de interacción es importante. Construimos el modelo. Bueno, simplemente voy a presentar los resultados para que ustedes más o menos perciban cuál es la forma en que salen los resultados en este programa. Entonces, ya eso lo hemos visto varias veces, la función nos saca, las funciones que uno construye realmente le sacan a uno un descriptivo, y ese descriptivo tiene cuántas observaciones hay a nivel de conteo, ¿cierto? Las dos categorías, es 13 y 10. ¿Cuál es la proporción en la categoría 1? ¿Cuál es la proporción en la categoría 2? Y si tenemos más categorías, nos da todas las proporciones. Y nos da la matriz de varianzas y covarianzas de ese estrato. Para el estrato 2 hace exactamente lo mismo. Pues mire que la probabilidad de cura es del 56% en el primer estrato. La probabilidad de tratamiento exitoso, cura, es
0,51 o el 51% en el segundo estrato. Mire que en el estrato 3 es del 60%, en el estrato 4 es del 60%, en el estrato 5 es del 50% y en el estrato 6 es del 25%. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos hacer un descriptivo. Mucho del trabajo que ustedes hacen en la vida práctica es descriptivo, ¿cierto? Entonces hasta aquí hay suficiente material para uno gastarse explicando qué significa cada cosa de estas, cuáles fueron los hallazgos, haciendo gráficas a partir de estos números que están aquí, estas proporciones. Entonces usted con esto hace un análisis descriptivo relativamente completo, ¿cierto? Donde describe qué es el problema, donde describe qué es lo que se está encontrando descriptivamente, qué corresponde al tratamiento, qué corresponde a a la nueva droga y al tratamiento tradicional, etcétera, etcétera. Y compara las probabilidades, hace gráficos, diseña gráficos nuevos si le toca. Entonces usted muchas veces en los informes, sobre todo en los informes ejecutivos, usted presenta resultados sacados de esta primera parte, ¿cierto? O si usted va y le toca hacer un reporte público, presenta esto, ¿cierto? Muchas veces los modelos terminan siendo muy marginales, a pesar de que para uno es como lo, lo más duro y lo más difícil y lo más bonito a los investigadores reales les importa más la parte descriptiva, ¿cierto? Entonces eso a veces es como un poquito frustrante. Entonces, al final usted llega y dice, sí, la droga nueva es significativamente mejor que el tratamiento tradicional. O no, no tienen diferencia estadística. Después de usted matarse construyendo todo un modelo y usted llega a la conclusión y usted queda como con, porque a esta gente no les gustará ver resultados de modelo, porque son muy complejos. Esa es una explicación. Tenemos otra información que para nosotros es muy importante, cuál es el F estimado con el que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, esta es la probabilidad de éxito en cada uno de los estratos. Mire que, excepto para el último estrato, las probabilidades de éxito están entre el 50 y el 60%. Entonces aquí tenemos droga, droga, entonces aquí tenemos la nueva, tratamiento común, nueva, tratamiento común, nueva, tratamiento común. Entonces miren una cosa, para las personas que no han tenido casos de, de hemorroides antes, que serían estas dos primeras, entonces vamos, vamos a la tablita original, la droga nueva, la droga nueva, la droga nueva tiene un porcentaje de cura del 56% y la droga tradicional del 51%. Entonces uno pudiera hacer una prueba de diferencia de proporciones, ¿cierto? Ahí para ver si esa diferencia es significativa o no. Miren que en el caso de un paciente con historias previas no graves, las dos drogas tienen la misma probabilidad de curación. Y para el caso de una historia severa de hemorroides, la droga nueva tiene una probabilidad de cura del 50% y la tradicional del 26%, casi el doble pues la nueva con respecto a la tradicional. Entonces, la droga nueva tiene, digamos, un efecto positivo en los pacientes que tienen hemorroides severas. ¿Sí ven? Y aquí no hemos estado haciendo ningún trabajo inferencial así fuerte. Ahora, si yo quiero empezar a hacer trabajo inferencial, entonces yo pudiera hacer una prueba de proporciones aquí, una diferencia de proporciones aquí, una diferencia de proporciones aquí y una diferencia de proporciones aquí.
calcular los valores P y ver en qué situaciones rechazo H0. Entonces miren que no estoy limitado solamente a hacer modelación, sino que puedo tener muchos elementos complementarios que me ayudan a darle claridad al problema o a entender mejor el problema o a presentarlo mejor, digamos, si mi jefe quiere que yo le explique los resultados que estoy encontrando. Yo le puedo decir, ve, imagínate que con la gente que tiene casos de hemorroides severa, la droga nueva tiene un efecto muy positivo en el tratamiento. Es casi el doble de la mejoría, o sea, los pacientes, el doble de ellos se mejoran con la droga nueva. ¿Ve? Es importante. En cambio, con los pacientes que tienen casos leves, parece que ninguno de los dos tiene ningún efecto. Y yo tendría que ver estadísticamente si esta diferencia es significativa o no y tratar de darle una explicación o decirle al investigador que lo que estoy encontrando, ¿cierto? Parece que cuando no hay historia también la droga nueva es un poquito mejor. Bueno, entonces, cuando nosotros estimamos modelos lineales, que es lo que estamos haciendo aquí, siempre encontramos una hoja con resultados parecidos a estos. Como yo escribo el programa, yo adapto, presento lo que yo quiero ver. Ahí lo puedo presentar de muchas maneras distintas, pero puedo reescribirlo y sacar esto, como les había dicho anteriormente, en forma de lista, que es mucho mejor que presentarlo así tan siempre en pantalla. Me salga en lista y yo voy escogiendo lo que quiero presentar en un caso particular. Entonces tengo los betas son difíciles de interpretar en la manera como están ahí mostrados a veces, otras veces son fáciles. Recuerde que tenemos hasta efectos de interacción aquí metidos, ¿cierto? Tenemos los valores de la Z. Si son valores mayores que 2 en términos absolutos, porque ese coeficiente fue significativo. Miren que aquí tenemos un valor de la Z que es mayor que 2 en términos absolutos, solamente tenemos un coeficiente que es significativo. Bueno, después lo estaremos interpretando. Y haremos una prueba Chi cuadrado para ver la significancia de todos los coeficientes simultáneamente. Esta prueba Chi cuadrado hace referencia a una prueba en que los coeficientes asociados con las variables explicativas es estadísticamente diferente de 0, ¿cierto? Entonces nos da el valor P.017. Esto nos dice que al menos hay un coeficiente en el modelo que es estadísticamente diferente de 0. Ojo, no dice que el modelo es bueno, ¿cierto? Nos dice hay al menos un coeficiente que es estadísticamente diferente de 0. Aquí las pruebas empiezan a tener sus problemas de interpretación grande. Cuando uno está en regresión, realmente le dicen, no, es que yo rechacé la F, entonces el modelo es bueno. No, el modelo no es necesariamente bueno. Que hay algunos coeficientes que son significativamente diferentes de 0, no significa que todo el modelo es bueno. A veces esas interpretaciones generan confusión, sobre todo en los clientes. No es que yo rechacé la prueba hipótesis global, entonces el modelo sirve, cuando el modelo necesariamente completo sea el bueno, sino que hay algunas partes del modelo que pueden servir y hay otras partes que puede que no estén funcionando mucho. Por eso esto apenas está empezando, o sea, cuando nosotros estamos modelando, esto apenas es el comienzo de la modelación. ¿Sí? Y vienen ya las predicciones dadas por modelo, y las predicciones
el valor real, entonces yo calculo residuales. Mire que los residuales se parecen mucho a lo que son casi cero, ¿cierto? Yo tengo que estandarizar para poder apreciar qué es lo que estoy obteniendo. Y ahora si viene ya el programa. Esta parte nos va a quitar a nosotros mucho tiempo, porque este programa es, por un lado, lo escribí hace ya varios años, en más de 15 años tengo ese programa que está escrito y desarrollado, y entonces hay algunos estudiantes que le han hecho cambios, unos dicen, no, ¿por qué no le quita esto? Yo le digo, usted tiene la libertad para cambiarlo como usted quiera. Yo siempre utilizo el programa y yo voy haciendo cambios y los voy adaptando a lo que yo quiero, ¿cierto? Otras veces, algunos me dicen, ¿por qué nos hace esto? Yo le digo, hágalo usted, no, no crea que yo, si no lo hago yo, entonces no se puede hacer, sí, usted lo puede hacer perfectamente. Entonces, hay muchas funciones que se repiten a través de todos los programas. La matriz que crea una matriz en bloques. Esa funcióncita es una función auxiliar, ¿cierto? La estamos utilizando para crear matrices de varianzas y covarianzas o matrices, o uno pudiera utilizarla para otras matrices. Eh, por las matrices de varianzas y covarianzas las crea uno con bloquecitos, ¿cierto? Yo tengo mi matriz que es muy fácil eh, de operar con esta función. Si no, le toca a uno hacer un par de for e ir pegando matriz por matriz. Bueno, entonces ya recuerda que esto lo expliqué o traté de explicarlo en una de las clases anteriores. Yo empiezo simplemente con la primera matriz del primer estrato, la matriz de varianza y covarianzas. Después voy al segundo estrato, calculo la matriz de varianza y covarianzas. ¿Y qué hago? Creo 4 matrices. Tengo la matriz original, ¿cierto? Que está. Tengo unas matrices de ceros y tengo la nueva matriz que tengo que pegar en bloque. Entonces, al final yo pego las 4 matrices. A la matriz original le pego una matriz eh, al lado derecho de ceros, y en la parte inferior también le pego ceros, y en la parte diagonal le pego la otra matricita. Y aquí está el programa que hace esto. Esto lo hice con Rbind, pero ustedes lo pueden hacer, modificar esto y hacerlo con Cbind. O pueden buscar una función en R que haga esto directamente y no tenga que estar pendiente de esta bendita función. Yo trato de hacer las cosas es porque me siento placer estando escribiendo estos programas cuando estoy de ánimo, y digo, pues si está la función, rico, pero yo también hago mi función y yo quiero ver cómo me funcionan mis funciones. Pues que suena como raro. Aquí vamos a generar la matriz A, ¿cierto? Entonces la matriz A, simplemente nosotros le vamos a dar una estructura de carácter general, pero esta matriz A, nosotros lo que hacemos es comparar cómo es esta matriz con la tabla de datos, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver si el número de columnas de la matriz A es igual al vector chorizo, ¿cierto? Si el número de columnas de la matriz A es igual al vector chorizo, es porque yo metí la matriz completa, ¿cierto? Pero si las longitudes son distintas, es porque tengo algún problema. O sea, si la longitud de la matriz A, entonces tengo algún problema con esa matriz. Entonces yo puedo construir mi matriz A de muchas maneras. Depende del problema que yo esté trabajando y cómo lo estoy definiendo. Entonces aquí tengo que
explicitar más o menos cómo quiero yo que me genere la matriz A. Entonces recuerden que la matriz A, en nuestro caso, en el caso anterior, aquí, cuando llamábamos la función, mire que entregamos A como esto, ¿cierto? Entonces mire que esto no tiene el mismo tamaño del vector chorizo. ¿Cuántos elementos tendría el vector chorizo aquí? Tendría dos de esta, dos de esta, dos de esta, son 6 subpoblaciones, tendría 12 elementos, ¿sí? Como tengo 6 eh, estratos y estoy entregando una matriz A con 2 componentes, lo que le estoy diciendo es, yo estoy entregando lo que yo quiero hacer dentro del estrato y eso lo tengo que repetir para cada estrato. Entonces, en cada estrato yo quiero seleccionar la probabilidad de éxito. ¿Listo? Entonces, eso lo que hacemos aquí es replicar esa estructura de tal manera que me salga la matriz A. Entonces, aquí es cuando nosotros replicamos la matriz A tantas veces como nosotros tengamos estratos. Eso es lo que hace esta función que está aquí dada. Función que genera las probabilidades apropiadas, perdón. Dependiendo de la matriz A, entonces hay que calcular unas probabilidades estimadas, las benditas F y las probabilidades estimadas. Entonces nosotros lo que hacemos es determinar cómo calculamos esas probabilidades. Tenemos una función auxiliar que nos corrige los ceros muestrales. Y aquí empieza ya esta bendita función GSK a funcionar. Entonces tenemos A, ¿cierto? Aquí digo, puede entrarse la matriz A completa o las relaciones que se dan en cada subpoblación. En este caso se entra una sola fila. X es la matriz de diseño. Y si logaritmo igual T, entonces se toman los logaritmos de las probabilidades. Esta función es muy limitada aquí. Miren que en el caso del Q de Joule habían muchas más matrices. Entonces miren que este programa está incompleto. Pero entre más cosas le meta a usted, más complejidad le aparece en el programa. Entonces lo primero es que le decimos que me genere la matriz A, ¿cierto? Que me construya la tabla, el vector chorizo de observaciones, que me convierta en puntos 5 esos, los ceros muestrales, que me calcule el número de respuestas, ¿cierto? Y que me genere, bueno, aquí ya esto lo tengo, estoy asumiendo que ya lo tengo aquí generado, entonces no necesito tenerlo aquí. Y voy a crear una banderita que es donde voy recorriendo estrato por estrato. Entonces necesito saber en qué estrato voy, ¿cierto? Para saber qué pedazos de los vectores chorizos tomo. Ahí es importante saber en qué posición del vector yo estoy ubicado, ¿cierto? Como yo sé cuántas respuestas voy a tener, entonces yo tomo bloquecitos de esa longitud. Entonces ahí es donde tengo que tener cuidado. Bueno, yo creo que aquí, bueno, aquí simplemente cogemos, para hacer la parte descriptiva, identificamos el estrato que nos imprima ahí, pone el estrato, ¿cierto? Y mire que print identifica, que me imprima una rayita. Entonces cojo de ese vector chorizo el pedazo correspondiente, imprimo las frecuencias, que me las imprima, ¿sí? Este me determina dónde voy en la próxima iteración, que me calcule las matrices en
en el vector en el que estoy trabajando, en el pedazo del vector que estoy trabajando actualmente, que me calcule la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí? Y que me imprima esa matriz de varianzas y covarianzas. Aquí, entonces, estos comandos que se ven aquí son los que hacen la parte descriptiva. Esos comandos son los que desde donde voy hasta aquí voy haciendo la parte descriptiva. Y aquí voy construyendo la matriz diagonal en bloque. Es una supermatriz. Eso se puede mejorar mucho algorítmicamente, ¿cierto? Para que no ocupe tantos espacios de memoria. Pero ya digamos ahora con estos computadores que tienen memorias muy grandes, ya este es un problema menor, ¿cierto? Antes había que ser muy eficiente en la forma como guardaba uno esos bloquecitos, tratar de guardarlos no en una matriz completa, sino guardarlos individualmente y cuando uno lo necesitaba, ya hacer los cálculos operativos con esto. Bueno, aquí paramos este programa lo vamos a estar ampliando cada vez más, lo vamos a estar revisando y un programa que tiene muchas líneas de código que se pueden mejorar mucho. Bueno, jóvenes, entonces en la próxima clase ya les entrego el parcial, ¿cierto? El parcial obviamente hará referencia a las pruebas a ver, a las que ustedes están trabajando. Entonces les voy a hacer unas preguntas para que ustedes las desarrollen en el parcial. No son preguntas cerradas, o sea, cada persona va a construir un documentico en el que responde la manera más completa posible de esas preguntas, con análisis, con todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Voy a colgar el teléfono. Gracias.